A menudo los creyentes tenemos que luchar con lo que pudiéramos llamar una fe selectiva. Una fe selectiva. Es decir, somos capaces de aferrarnos a las promesas de Dios, de mantenernos confiados en Él cuando estamos en medio de un problema cuya solución todavía parece estar al alcance de nuestra mano. Pero cuando nos enfrentamos a una situación aflictiva que humanamente hablando no parece tener solución o que se extiende más de lo esperado, nuestra confianza en Dios comienza a tambalear. Una enfermedad incurable, un matrimonio destruido, un hijo muy rebelde, un serio problema económico, y la lista sigue y sigue. Mis hermanos, nuestro Dios suele usar ese tipo de circunstancias para magnificar su poder y su gracia en una forma extraordinaria, como vemos en el pasaje que vamos a considerar en la mañana de hoy, en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, y que Sigfrido leyó hace un momento. Hay dos historias en este pasaje entrecruzadas entre sí, relacionadas entre sí, y que podemos dividir en tres escenas. Imagínense que están viendo una película. Vamos a ver ahora las escenas que Marcos nos va presentando a través de este pasaje. Y la primera podemos llamar una situación desesperada. Una situación desesperada. Versículo 21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él. Y no olviden este detalle: y una gran multitud le seguía y le oprimía. Jairo era, dice Marcos, un oficial de la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde los judíos se reunían para adorar a Dios en el día de reposo, cuando estaban lejos del templo de Jerusalén. Y cada sinagoga tenía un oficial o un conjunto de oficiales que estaban encargados de supervisar todo lo concerniente al culto público. Generalmente eran personas laicas, elegidas por la comunidad debido a su carácter, a su liderazgo, pero sobre todas las cosas debido a su devoción religiosa. De manera que eran personas muy respetadas por el pueblo. Jairo era muy conocido, Jairo era muy respetado en la ciudad de Capernaum, que es donde se desarrollan estas historias. Seguramente estaba estrechamente conectado con los líderes religiosos de Israel, que en este punto del ministerio de Jesús lo rechazaban abiertamente. Pero a pesar de sus conexiones religiosas, cuando Jairo vio a Jesús, se postró delante de él en público, rogándole que viniera a su casa, porque su hijita estaba al borde de la muerte. Marcos nos dice más adelante, versículo 42, que la niña tenía 12 años. Y Lucas añade el dato de que era hija única. Una hija única de 12 años. Era una situación angustiosa, era una situación desesperada. Pero Jairo cree que Jesús es capaz de sanar a su hija. Recuerden, mis hermanos, que fue en la sinagoga de Capernaum, siendo Jairo uno de los principales de la sinagoga, donde Jesús libertó a un endemoniado, dice en Marcos capítulo 1. Y de hecho fue en la ciudad de Capernaum donde Jesús llevó a cabo la mayoría de sus milagros. Así que Jairo había sido testigo de la compasión, del poder de nuestro Señor Jesucristo, y por eso le suplica de rodillas delante de todo el mundo que sane a su niña. ¿Hay problemas con el micrófono? ¿Qué debo hacer? Sigo adelante.
Mis hermanos, yo necesito que en esta mañana ustedes hagan uso de toda su imaginación. Yo necesito que ustedes se metan en Marcos 5. Aquí está este hombre archiconocido en la ciudad, muy respetado, delante de alguien muy odiado. Era muy arriesgado para un hombre de su posición social y religiosa postrarse de rodillas delante de alguien como Jesús. Pero Jairo amaba más a su hija que a su reputación. Su corazón de padre, y yo sé que todos los padres aquí entienden eso, su corazón de padre no le permitía estar atento a ninguna otra cosa que no fuera ese último rayo de esperanza en la persona de Jesús. Yo recuerdo en una ocasión que uno de nuestros hijos estaba en una situación de mucho dolor físico, mucho dolor físico. Y recuerdo que le decía al médico: mire, doctor, si yo pudiera tomarme una pastilla para que el dolor de mi hija se traspase a mi cuerpo, yo me lo tomaría sin dudar. Sin dudar. Mis hermanos, Jairo hizo lo que cualquier padre hubiera hecho en su situación. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por amor a nuestros hijos. Jairo sabía que no tenía mucho tiempo para estarse preocupando por guardar el protocolo de una persona de su rango. Él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar a la niña, aunque eso le costara su reputación, aunque eso le costara muchas amistades. Pero entonces en la historia ocurre algo inesperado que pone a prueba la fe de Jairo. Jesús se detiene a tratar el caso de una mujer enferma en vez de seguir avanzando hacia donde estaba la niña moribunda. Por eso yo he titulado esta segunda escena una dilación incomprensible. Una dilación incomprensible. Versículo 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Definitivamente la providencia de Dios es tan extraña en ocasiones. Mis hermanos, ¿qué edad era la que tenía la hija de Jairo? A ver si estaban despiertos. 12 años. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer padeciendo con el flujo de sangre? 12 años. Así que es muy probable que en el mismo año en que esta mujer enfermó nació la hija de Jairo. Y las dos historias se fueron desarrollando por separado la una de la otra hasta que las dos se toparon con Jesús y quedaron unidas para siempre. Dios había orquestado las cosas para que la enfermedad de esta mujer, que había empezado hacía 12 años, pusiera a prueba la fe de Jairo. Esta mujer no solo tenía un serio problema de salud, sino también social y religioso, porque cuando una mujer tenía la menstruación, quedaba ceremonialmente impura por 7 días según la ley del Antiguo Testamento. Ahora yo debo aclarar que una impureza ceremonial no implicaba nada pecaminoso, no era un problema moral, pero sí le impedía a la persona afectada participar de la adoración o acercarse al santuario, y todo el que tocara a esa persona quedaba ceremonialmente impura también. De manera que esta mujer llevaba 12 años sin la posibilidad de tener una vida normal. 12 años. Aparte de la debilidad que seguramente padecía por la constante pérdida de sangre, muy probablemente esta mujer había tenido que sufrir vergüenza, soledad, quién sabe si algunos en el barrio cuchicheaban contra ella diciendo algún pecado cometió para que Dios la castigara de esa manera. Mis hermanos, todo eso se suele mezclar
en medio de la prueba. Y para colmo de males, ella había gastado todos sus recursos yendo de un médico a otro. Yo me puedo imaginar perfectamente, acaba de llegar un individuo a Capernaum, que eso es lo último de... Él es el médico chino y la muchacha iba ahí, gastaba su dinero, nada de nada. Dice Marcos que más bien le iba peor y peor y peor. Esta mujer había perdido toda esperanza, hasta que de repente se entera que Jesús ha vuelto a Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide poner de lado los convencionalismos sociales y mezclarse entre la multitud, algo que ella no podía hacer, para llegar hasta él, porque ella pensaba que si tan solo tocaba su manto sería sanada. Dice en el versículo 28, porque decía: si tan solo toco sus ropas sanaré. Y dice: al instante, cuando ella tocó a Jesús, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Tan pronto esta mujer tocó a Jesús, su hemorragia se detuvo. Lo que los médicos no habían podido hacer en 12 años, Jesús lo hizo en un segundo y completamente gratis. Ahora ella sabe que lo que acaba de hacer era muy problemático en esa cultura, porque muchos ya veían a Jesús como un rabino, y era una ofensa horrible que una mujer en esa condición tocara a un maestro como Jesús. Así que ella intenta pasar desapercibida, pero entonces ocurre algo bien extraño. Y aquí, hermanos, es donde Dios desafía nuestra lógica. No olviden que ellos van camino a la casa de Jairo, que hay una niña que se está muriendo. Si había algo obvio en ese momento, es que no había tiempo que perder. Pero en vez de apurarse, Jesús detiene a toda la multitud y pregunta quién lo tocó. Versículo 30. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprimes y dices quién me ha tocado? Ese es el equivalente en español a ¿en serio? Hermanos, acuérdense que los discípulos tenían su carácter y a veces hasta se molestaban con Jesús. Y yo imagino que estarían pensando en ese momento, por lo menos si fuera yo: ¿y esto ahora? O sea, ¿cómo que quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Cristo no está diciendo quién me ha tocado porque él no sabía quién era? No, él sabía perfectamente lo que estaba pasando aquí, y él estaba buscando a esa mujer. Parece absurdo, con muchísima gente oprimiendo, lo que Jesús haga una pregunta como esta, pero él quiere que todo el mundo sepa lo que sucedió con esa mujer. Él quiere. Versículo 33. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hay al menos 3 detalles aquí a los que yo quiero llamar la atención de ustedes por un momento. La primera es que el Señor está aprovechando esta ocasión para darle una instrucción teológica a esta mujer. Recuerden que ella creía que por tocar el manto de Jesús podía sanarse, pero ahora Jesús le hace ver que su ropa no tiene ningún poder. Su ropa no tuvo nada que ver con el milagro. Tu fe fue por medio de la fe que nada, no por causa de la ropa. Mis hermanos, la ropa de Jesús no tenía ningún poder. De hecho, ni siquiera la fe tiene poder para hacer absolutamente nada. Yo escucho a la gente que dice: la fe mueve montañas. No, la fe no mueve
ni una hormiga. La fe no hace nada. La fe no mueve montañas. Mueve la montaña es Cristo por medio de la fe. Es Cristo el que obra por medio de la fe. Como dice un comentarista, esta mujer tenía una fe fuerte y una teología débil. Así que Jesús aprovecha la ocasión para exaltar su fe y corregir su teología. No fue mi ropa, mujer, fue tu fe en mí. Lo segundo que hace Jesús aquí es declarar públicamente que esta mujer había sido librada de su impureza ceremonial. Eso era importante, porque por primera vez en 12 años esta mujer comenzaría a vivir una vida normal. Por primera vez, por primera vez iba a poder mezclarse con la gente, ir al mercado, hablar con sus amigas. Por primera vez iba a recibir un abrazo en 12 años. De manera que fue por su propio bien que Jesús no permitió que este milagro pasara desapercibido. Pero hay algo mucho más importante aquí. Versículo 34. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. La palabra que se traduce como sanar es exactamente la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para salvar. Así que hay un juego de palabras aquí. Ella se había acercado a Jesús para ser sanada, pero había encontrado en cambio sanidad y salvación, las dos cosas. Hija, tu fe te ha sanado. Por 12 años ella había llevado en su cuerpo un recordatorio de la corrupción que todos llevamos en el alma por causa de nuestros pecados. Pero Cristo en un instante no solamente había removido su aflicción física, sino también su culpa y su vergüenza. Hija, vete en paz. Disfruta a partir de ahora del shalom de Dios, porque has pasado a ser hija suya por medio de la fe. La palabra shalom significa disfrutar de la plenitud de vida que solo Dios puede dar. Es mucho más que ausencia de intranquilidad o ausencia de guerra, es plenitud. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y vida en abundancia. Esa vida abundante es el shalom de Dios. Vete en paz. Comienza a disfrutar de ese shalom. Ahora, de nuevo, hermanos, imagínense la irritación de los apóstoles y la angustia de Jairo, que ven aumento cada segundo. Su niña se está muriendo. La multitud que rodea a Jesús no lo deja avanzar más rápido, y ahora él decide detener la marcha para ponerse a conversar con esta mujer. Mis hermanos, lo que Jesús está haciendo aquí no solo parece irracional, humanamente hablando, parece irresponsable. ¿Qué pasaría si llegan al mismo tiempo a un hospital, a la emergencia, una niña adolescente que se está muriendo y una mujer con una enfermedad crónica pero no mortal? ¿A cuál de las dos debería tratar el médico de turno? La respuesta es obvia. Si este médico decide atender primero a la mujer, los padres de la niña pudieran demandarlo por negligencia médica. Pero eso fue precisamente lo que hizo Jesús. Desde todo parámetro humano, la forma de actuar de Jesús es incomprensible. Y por supuesto, mientras tanto, sucede lo que todos temen. La niña muere. Y eso nos lleva a la tercera escena de la historia, la actuación de Jesús en el momento preciso. La actuación de Jesús en el momento preciso. Versículo 35, mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? No es difícil imaginar lo que esas 4 palabras provocaron en el corazón de Jairo. Tu hija ha muerto. Unos minutos antes había algo de esperanza. Ya no hay nada que hacer. ¿Por qué tuvo que interponerse esa mujer en el camino? Yo me imagino, si hubiera sido yo.
Es que no pudo haber esperado un poco más para ser sanada y darle oportunidad a una niña que tenía toda una vida por delante. Pero entonces Jesús lo ayuda a poner las cosas en perspectiva. Versículo 36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. 4 palabras aterradoras: tu hija ha muerto. 4 palabras llenas de esperanza: no temas, cree solamente. Mis hermanos, todos nosotros necesitamos que el Señor nos ayude a pensar correctamente, porque la prueba suele producir turbación y disparar nuestras dudas. A nosotros nos encantaría que en el momento de la prueba lo primero que se disparara fuera la fe, pero lo que ocurre en realidad es que lo primero que se dispara es la duda. Por eso decía Martin Lloyd-Jones que la fe consiste en aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda. Hay algo que tú tienes que hacer con la fe. Hasta que entendemos que Jesús es confiable. No importa las circunstancias. Mi hermano, mi hermana, yo no sé por lo que tú puedes estar pasando en este momento, pero sea lo que sea, si tú eres creyente, no olvides que Jesús es confiable. Jesús es confiable. Tal vez en algún punto de la historia Jairo llegó a pensar que Jesús no había actuado con la rapidez que el caso ameritaba. Si tan solo se hubiera apresurado un poco más, su hija estaría viva. Pero el Señor sabía que no había razón alguna para apurar el paso. Las cosas debían suceder según la agenda de Dios, no según la agenda de Jairo, no según la agenda de los apóstoles, tampoco según la agenda tuya y mía. Miren, hermanos, si hay algo que aprendemos de las Escrituras es que nuestra noción del tiempo nunca es adecuada cuando estamos evaluando el tiempo de obrar de Dios. Saben que cada cultura tiene una noción particular del tiempo, y eso impacta considerablemente la manera como reaccionamos. Yo recuerdo cuando estuvimos el año pasado en la conferencia en Londres, me llamaba la atención que decía: el tren llegará a las 9:04. Y no pensé a las 9 redondo, no, a las 9:04. Y yo me quedaba con el reloj. 4, ¡pam!, llegaba el tren. Los ingleses son increíbles. Ahora, imagínense una boda entre un inglés y una dominicana. ¿Saben que para el inglés es inconcebible llegar 5 minutos tarde? Para nosotros los dominicanos hay como una elasticidad como de 60 minutos más o menos. Lamentablemente. Llega la hora, todos los invitados están en la iglesia y la novia no aparece. En el lado izquierdo están los ingleses ya medio incómodos, 15 minutos, media hora, 45 minutos, y la novia no aparece. Del lado derecho están los dominicanos echando, hablando, porque para ellos eso es lo más normal. ¿Se dan cuenta, hermanos? La noción de tiempo cambia de una cultura a la otra, pero cuando la noción de tiempo tiene que ver con Dios, el problema es mucho más complejo. Mucho más complejo. Abraham, yo te voy a dar un hijo, Génesis 12. ¿Cuándo? En 25 años. Y tu pueblo va a ser, Génesis 15, esclavo en esta tierra, pero no te preocupes, yo lo voy a libertar y lo voy a traer de nuevo aquí. ¿Cuándo? No, dentro de 400 años. El reloj de Dios es muy diferente al tuyo y al mío. Muy diferente. Dice alguien que la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario.
Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús las cosas estaban ocurriendo según lo previsto. Jairo, no temas, no temas. Cree solamente. La fe es el antídoto divino contra el temor. Salmo 53, en el día que temo yo en ti confío. Él no dice yo nunca temo. No, hay días en que yo estoy lleno de temor, estoy luchando con el temor, pero entonces yo decido, yo tomo la decisión de confiar en las promesas de Dios, de confiar en la sabiduría de Dios por encima de mi temor. En el día que temo yo en ti confío. Jairo, déjame hacer las cosas en mi tiempo y verás que al final de cuentas será infinitamente mejor que en el tiempo tuyo. ¿Recuerdan el caso de José y el copero del rey? José le interpreta el sueño, le dice te van a liberar de aquí a 3 días, pero cuando lo hagan por favor acuérdate de mí. El copero es liberado en 3 días y se olvida de José. Qué pena, ¿verdad? No. Si José hubiera sido recordado por el copero, 3 días después hubiera sido un expresidiario en Egipto. Pero precisamente porque el copero se olvidó de José, por eso llegó José a ser el segundo en Egipto. Porque Dios sabe, el reloj de Dios funciona mejor que el tuyo y el mío. Confía en eso. Confía en eso. Contra toda posibilidad razonable, Jairo decide confiar en Jesús. Versículo 37. Y no permitió Jesús que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y fueron a la casa del oficial de la sinagoga. Y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. En los días de Jesús habían lloronas profesionales. Eso es lo que se conoce como plañideras. De hecho, hace unos años hubo un concurso de plañideras en un país de América Latina. Son mujeres que las contratan en los velorios para llorar. Y de hecho, si buscas en los libros de historia, cuando murió Trujillo, contrataban gente para llorar. Si no recuerdo mal, se pagaban a 5 los gritos y a 10 los desmayos, para que se viera que el pueblo realmente estaba dolido por la muerte del dictador. Eso es real, hermanos, eso es historia patria. Bueno, lo que está pasando aquí es que cuando llegan a la casa de la hija a la casa de Jairo, como Jairo era un hombre de buena posición económica, seguramente habían muchas plañideras. De hecho, Mateo dice que había una multitud de gente llorando. ¿Y cómo sabemos que esto no era sincero? Por lo que sucede inmediatamente después, versículo 39, o por lo menos en el caso de algunos. Dice, y entrando le dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. ¿Ven cómo el llanto pasó a la burla en un segundo? Comenzaron a burlarse de Jesús. Pero Jairo sigue creyendo, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. El Señor entra a la habitación y lo que ocurre allá adentro es una extraordinaria mezcla de poder, ternura, compasión. Porque en la ley ceremonial, otra vez, del Antiguo Testamento, si tú tocabas el cuerpo de un muerto, tú quedabas también ceremonialmente impuro de nuevo. ¿Ven cómo la impureza ceremonial es una idea importante en este pasaje? Pasa con la mujer, pasa con la hija de Jairo. Pero Jesús no toma eso en cuenta y dice en el versículo 41, y tomando a la niña por la mano, ese detalle es importante, le dijo, Talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo levántate. Talita es un diminutivo cariñoso, que literalmente como muchachita o algo así. Y cum o cumi significa levantarse, como el que despierta del sueño. Así que lo que Jesús está haciendo aquí es muy similar a lo que hacemos nosotros los padres por la mañana cuando nos acercamos a la cama de uno de nuestros hijos y le decimos, tesoro, mi amor, es hora de levantarse.
Pero la palabra de Jesús, a diferencia de la tuya y de la mía, es tan poderosa que cuando Él habla, hasta los muertos oyen y vuelven a la vida. Versículo 42. Al instante, otra vez, a la mujer del flujo de sangre, al instante la fuente se secó. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Ven por qué les decía que hay una mezcla aquí de ternura, poder? Es muy probable que esta niña haya estado inapetente durante el tiempo de su enfermedad, pero el Señor acaba de restaurarla a su estado normal, así que ella había vuelto a tener toda la energía y todo el apetito de un adolescente. Y hasta de eso se ocupó Jesús. Denle de comer. Ahora, mis hermanos, esta es la historia, pero más allá de la compasión, el poder que Cristo mostró tanto a la mujer con el flujo de sangre como a la hija de Jairo, yo quiero ahora que veamos un poco más profundo, porque en cierto modo estos dos milagros son una representación visible del Evangelio. Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que por medio de Él seamos purificados. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó a Jesús, en vez de hacerlo a Él ceremonialmente impuro, lo que sucedió en realidad fue que su impureza quedó completamente eliminada. Y lo mismo sucedió con la hija de Jairo. En vez de contaminarse al tocar su cuerpo muerto, el toque de su mano hizo que la niña volviera a la vida. ¿Saben que en cierto modo todos los seres humanos por naturaleza padecemos los mismos problemas que los personajes de esta historia? Porque espiritualmente hablando estamos muertos y somos inmundos, impuros por causa de nuestros pecados. Y así como la hija de Jairo no podía resucitarse a sí misma, y la mujer con flujo de sangre no podía sanarse y purificarse, mi amigo que estás aquí en esta mañana, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para resolver nuestros problemas delante de Dios. Dos problemas: somos impuros, estamos muertos. La buena noticia del Evangelio es que el Hijo de Dios se hizo hombre para mezclarse con nuestras impurezas sin ser contaminado por ellas, y luego morir en una cruz como si el pecador fuera Él, y así librarnos de nuestros pecados, de la vergüenza y de la culpa. Al que no conoció pecado, por nosotros a Él Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Impresionante. Déjame hacerte una pregunta, mi amigo. ¿En qué cosas tienes puesta tu esperanza para cuando te toque partir de este mundo? Porque si no es en Cristo y en su justicia, en su muerte en la cruz, tu confianza es una ilusión. Tu confianza es una ilusión. Porque solo Cristo salva, y Él solo salva por medio de la fe. Solo Cristo salva, y Él solo salva por medio de la fe. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12, solo en el nombre de Jesús. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Yo soy el camino, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Cristo salva, y Él solo salva por medio de la fe. Pero hay algo más que vemos en esta historia, y no es solamente una representación del Evangelio. Mis hermanos, estas dos historias nos recuerdan que nuestro Dios no solo sabe qué hacer en situaciones desesperadas, sino también cuándo y cómo hacerlo.
cuándo y cómo hacerlo. Sí, ciertamente yo le doy muchas gracias al Señor de que mi esposa esté con nosotros hoy, aquí. Con la cirugía de Gloria, nosotros tuvimos que tener mucha paciencia. Cuando finalmente los médicos dijeron, la cirugía va a ser el jueves 7 de febrero, de repente nos llaman y nos dicen, no puede ser el jueves, va a ser el sábado. Gloria viene con un dolor agudo desde hacía ya bastante tiempo y nosotros estábamos ya deseosos de que llegara la cirugía. El sábado me llama el doctor, estamos ya internos hace rato en la clínica, y el sábado me llama el doctor y me dice, pastor, como él me decía, hay un problema. No voy a comentar ahora cuál fue el problema, pero el asunto es que los materiales no estaban a tiempo, todos los materiales de la operación, así que la cirugía va a ser para mañana. Primero jueves, después sábado, ahora no es el sábado, es el domingo, a las 8 de la mañana. Llega el domingo a las 8 de la mañana y el médico se me acerca otra vez y me dice, pastor, hay un problema. Me llegó una niña que yo operé hace unos días con una emergencia, está sangrando un montón y yo tengo que operarla a ella primero porque si no se va a desangrar. Así que el quirófano, que dura como 1 hora para ser, ¿verdad?, purificado, no sé cómo esté, esterilizado, que ya estaba preparado, lo tenemos que usar para la niña y luego tenemos que esterilizar el quirófano otra vez. Y yo le dije, mire doctor, a mí no me hace ninguna gracia el que tengamos que esperar de sábado a domingo, ahora esperar 2 horas más, pero nosotros confiamos en el Señor. Así que la cirugía que estaba pautada para el jueves, finalmente se hizo el domingo a las 11 de la mañana. Cuando termina la cirugía de Gloria, uno de los médicos que asistió en el quirófano me dice, ¿sabe una cosa? Si no hubiera sido por la cirugía de su esposa, esa niña hubiera muerto. Porque el neurocirujano que iba a operar a Gloria fue el neurocirujano que operó a esta niña en primer lugar, y él no estaba supuesto a estar el domingo sino el sábado, pero debido a que cambiaron la cirugía para el domingo, él estuvo allí en el momento preciso en que esa niña se comenzó a desangrar. Y nosotros dijimos, definitivamente el Señor sabe mejor que tú y mejor que yo cuál es la hora. Él lo sabe mejor que tú y mejor que yo. Jesús no estaba siendo negligente con Jairo y la familia. Esta supuesta tardanza era parte de su amor, porque a final de cuentas Él le dio a Jairo mucho más de lo que le había pedido. Él se acercó no para pedir una resurrección, Él se acercó para pedir sanidad. Pero tuvo la oportunidad de ver a Jesús levantar a una niña muerta y darle vida. Y de esa manera Jesús estaba permitiendo que Jairo conociera mejor quién es Él y de esa forma fortalecer su fe. Pero tenía que ser en el tiempo del Señor. Mis hermanos, no es por negligencia que Él no se apresura cuando nosotros queremos que Él vaya más rápido, es por amor. Si somos honestos, la razón por la que nos abatimos, la razón por la que nos desesperamos, y yo digo nos, esto no es un nos literario, me estoy incluyendo porque me pasa a mí también. La razón por la que nos abatimos, la razón por la que nos desesperamos en medio de las pruebas es por nuestra falta de fe. Y lo que es más terrible, por nuestra arrogancia. Por nuestra arrogancia. Sí, porque lo que está detrás de nuestro descontento es el pensamiento de que si tan solo Dios nos hiciera caso, las cosas en la tierra funcionarían mucho mejor. Y Dios, en su amor, nos hace esperar y esperar y esperar, para ayudarnos a tener una perspectiva correcta de la realidad y darnos la oportunidad de fortalecer nuestra fe
haciendo uso de la fe. La única forma de fortalecer la fe es usando la fe. ¿Recuerdan cuando iban en la barca y se estaban hundiendo y Cristo le pregunta a los discípulos: ¿y qué pasó? ¿Dónde está vuestra fe? Fíjense, ellos tenían fe, pero no la usaron. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Y Cristo nos dice: ¿dónde está nuestra fe? Es como el individuo que se compra un revólver para protegerse, lo asaltan y los amigos le preguntan: ¿y qué hiciste con el revólver? Y dice: no, lo escondí tan bien que no lo pude sacar a tiempo. No, la fe, tú tienes que usar la fe. La fe es para usarla, es en el momento de la prueba donde yo tengo que hacer el esfuerzo consciente de descansar en las promesas de Dios, de traer a mi mente las promesas de Dios, de traer a mi mente la palabra de Dios, el carácter de Dios. Eso es ejercer fe. Él no siempre nos dará lo que queremos, pero siempre nos dará lo que necesitamos. Dios siempre hará lo que es mejor, mis hermanos, Dios siempre hará lo que es mejor, para su gloria y para el bien de su pueblo. Pablo: Señor, quítame este aguijón. Si tú me quitas este aguijón, yo voy a servirte mejor. No, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú no te das cuenta que es precisamente por causa de tu debilidad que yo te estoy usando más para magnificar mi poder. Es por fe que andamos, no es por vista. Fue la fe lo que hizo la diferencia, la gran diferencia en el caso de la hija de Jairo y en el caso de esta mujer. No temas, cree solamente. Por eso leemos nuestra Biblia cada día, por eso nos congregamos los domingos, para alimentar nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Esta mañana uno de los pastores nos envió un poema de Paul Tripp en un libro titulado El Domingo Importa. Y de verdad, hermanos, yo cuando vi esto dije: esto es exactamente lo que yo necesitaba para mi vida y para el sermón de hoy. Dice Paul Tripp, obviamente está traducido al español: tengo un problema en mi vista. No es que mis ojos físicos se estén gastando, mi problema son los ojos de mi corazón. A menudo me falta claridad de visión, la visión que se necesita para vivir como sabes que debes vivir, para vivir con un propósito moral, para vivir con un corazón sumiso, para vivir libre de quejas, para vivir con gratitud, para vivir con alegría, para vivir con un corazón tranquilo, para vivir con confianza en ti, para vivir para una gloria mayor que la mía, para vivir con la eternidad en mente, para vivir con una esperanza inquebrantable, para vivir con una valentía humilde, para vivir una vida moldeada por el amor, para vivir dispuesto a perdonar, para vivir con un corazón generoso, para vivir afligido por mi pecado, para vivir comprometido con la confesión y el arrepentimiento, para vivir descansando en la justicia de Cristo, para vivir una vida de fe y no de miedo, para vivir creyendo que me has dado todo lo que necesito, para vivir libre de la adoración a los ídolos, para vivir con un corazón tierno y maleable, para vivir de verdad. Con demasiada frecuencia dejo que las luchas y las decepciones de la vida dominen tanto mi visión, mi meditación, mis interpretaciones, que quedo temporalmente ciego a ti, ciego a tu presencia, ciego a tus promesas, ciego a tu poder, ciego a tu gracia siempre activa. Y cuando hago esto, dejo que los problemas me definan, dejo que las decepciones digan quién soy, dejo que lo no deseado y lo inesperado moldee mi forma de pensar sobre mi vida y mi potencial, dejo que el miedo abrume a la fe, dejo que las quejas tomen el lugar de la alabanza, dejo que la ceguera me haga preguntarme: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Si acaso escuchas mi clamor, si tus promesas todavía son confiables, yo dejo que mi ceguera me haga colocarte en la corte de mi tribunal y cuestionar tu fidelidad y tu amor. De manera que corro de nuevo con tu pueblo hacia tu templo,
como hemos hecho hoy en la mañana. No solo para cantar canciones de redención, no solo para escuchar la instrucción de tu palabra, sino para ser ayudado por estas cosas, para que pueda abrir los ojos de mi corazón y pueda contemplar tu belleza una vez más, para que pueda tener una visión corregida una vez más, para que pueda verte una vez más en la gloria de tu esplendor, en la majestad de tu gracia, y habiendo contemplado tu belleza, postrarme en gozosa redención y levantarme a vivir con la esperanza restaurada y el coraje de una fe renovada. Oh, quiere el Señor abrir nuestros ojos hoy a la realidad de su amor, a la realidad de su poder, a la realidad de su sabiduría, a la realidad de su compasión. Mi oración y mi anhelo por cada uno de ustedes, hermanos de IBCJ, y por mí mismo, es el que Pablo expresa en Romanos 15:13. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el